Bien, seguimos conociendo las distintas propuestas que nos vamos a encontrar en las próximas elecciones locales y hoy tenemos la visita de Sebastián Cáceres, quien es precandidato a diputado provincial por el radicalismo. Gracias, Sebastián, por estar acá con nosotros. Muchas gracias a vos, Lautaro, por invitar. Es un gusto. Bueno, arranco por el comienzo. ¿Está oficializado que vas a ser precandidato a diputado provincial? Sí, es una decisión que ya ha tomado nuestro espacio Futuro Radical de tener lista para competir, para llegar a la legislatura de la provincia. Y bueno, me va a tocar el lugar de encabezar seguramente esa lista, así que estamos trabajando ya para eso. ¿Cuáles son las principales causas que te impulsaron a presentarte como precandidato? Mirá, lo que me impulsa a presentarme como candidato es lo que me impulsa, o lo que me impulsó a militar desde el primer momento. Son un montón de cosas que veo en esta Santa Fe y en esta Argentina que quiero y que no me gustan. Y mi voluntad o mi personalidad que no me permite, frente a la injusticia, frente a las cosas que están mal, quedarme mirando o simplemente quejarme. Cuando hay algo que creo que está mal o que es injusto, lo quiero cambiar. Y entiendo hoy, ya con 42 años y un recorrido y una experiencia, y sin haber llegado a lugares de decisión, que si uno no llega a esos lugares de decisión, de donde se definen las políticas públicas, las cosas que quiere transformar no se transforman. Entonces me parece que es importante que en los lugares de trascendencia del Estado, de la organización, de la sociedad, que es el Estado en definitiva, haya personas que se hayan capacitado y que tengan vocación de mejorar este país que tenemos. Yo lo tengo y eso es lo que me empuja a liderar esta propuesta que se va a presentar el 16 de julio para que la ciudadanía nos dé un voto de confianza. Siempre alguien va a gobernar, siempre alguien va a legislar, y lo que tenemos que tratar los santafesinos es de que lleguen los mejores intencionados, los mejores preparados, y bueno, creo que estamos en condiciones de desempeñar el papel mucho mejor de lo que lo han desempeñado muchos, y es por eso que bueno, vamos a llegar con esta propuesta. ¿Y cuáles son esas cosas que ves mal y que crees urgente que hay que transformar? Mirá, yo soy antes que un militante político, soy un ciudadano, soy un santafesino que sufre los mismos dolores que sufren todos. Sabemos que el problema de la inseguridad no es una sensación, como nos querían hacer creer hace algunos años atrás. Es un problema que nos pega en el pecho, nos duele. Todos hemos vivido en carne propia o a través de alguna persona a quien queremos y que tenemos cerca un hecho delictivo. Entiendo que no se va a resolver esta cuestión con politiquería ni con eslogan baratos o caros, sino que hay que tener un proyecto político que pueda empezar a transformar esta situación, pero claramente es uno de los problemas que tenemos que atender quienes aspiramos a ocupar lugares de decisión política. Hay otras cuestiones que son problemas que dependen de decisiones nacionales, pero que hay que apuntalar, que hay que señalar claramente, y que tienen que ver con una economía que no muestra ningún signo de recuperación y que no nos da esperanza, con un sistema laboral que castiga al trabajador constantemente, porque bueno, no hay empleos de calidad, no solamente que faltan empleos y que hay que seguir bajando el índice de desocupación, sino que los empleos deben ser de calidad. Y creo que estas cuestiones, sumado a la decadencia cada vez más profunda en la que se va subsumiendo la educación pública, y a la falta de rumbo que en los últimos años ha tenido también el sistema de salud, son cuestiones centrales que se deben atender desde el Estado, que no pueden desatenderse porque son el futuro de la Argentina, son el futuro de Santa Fe. Recorriendo la provincia, cosa que hago desde hace mucho tiempo, uno también encuentra el estado de las rutas, de los caminos rurales, por los cuales nuestros productores sacan su producción, y bueno, son cosas que parece que el Estado está ausente y que no sé qué espera que quién lo resuelva. Hay que resolverlo, hay que atenderlo, se pueden hacer cosas desde el Ejecutivo, se pueden hacer cosas desde el Legislativo también. Por ejemplo, en materia de seguridad, que es lo primero que te planteaba, creo que hay una deuda pendiente que tiene no solo Santa Fe, sino la Argentina, digamos, la institucionalidad argentina con el pueblo argentino, que es la creación del juicio por jurados, que en algunas provincias ya se ha puesto en marcha. Creo que puede ser una ayuda a resolver este problema porque tiene que ver con revincular al ciudadano con el servicio de justicia, que hoy está muy desprestigiado, se ha quebrado la confianza. Y creo que revincularlo, darle un rol central en la toma de decisiones, va a ayudar a este proceso necesario de reconciliar a la justicia y en general a la política y el Estado
con los santafesinos. En cuanto a políticas de seguridad, también se ha debatido bastante la posibilidad de que las grandes ciudades de la provincia puedan contar con una policía propia. ¿Eso lo ves como una posibilidad concreta, algo que ayudaría o no? Mirá, yo creo que es una discusión válida, pero creo que es importante primero dejar en claro un tema. Es muy fácil, primero, armar eslogan, como por ejemplo Paz y Orden, o tantos otros que se me pueden ocurrir, que pueden ser muy efectivos en términos de una construcción de una campaña y en términos de conseguir un resultado electoral, pero que claramente no son efectivos y las pruebas más remito para resolver los problemas. Pero no solo eso, sino que con políticas de represión o de prevención solamente no alcanza. El delito es un fenómeno social complejo, y si nosotros pretendemos desde la política con un par de frases mágicas resolverlo, bueno, lo que estamos haciendo simplemente es mintiendo. Y cuando alguien nos miente tenemos que parar las antenas como ciudadano, como santafesino, desconfiar y entender que el camino no va por ahí. ¿Por qué planteo esto? Porque creo que desde el Estado lo que tiene que haber es un proyecto político integral, un plan político integral para enfrentar el delito. ¿Que tiene que ver con políticas de prevención y de represión? Sí. ¿Que tiene que ver con las fuerzas de seguridad? Sí. ¿Que tiene que ver con la justicia? Sí. Pero que no alcanza con eso. Tiene que haber políticas de integración social, tiene que haber políticas, digamos, de inclusión social, porque eso es lo que en definitiva va a atacar las causas del delito. Después sí, podemos empezar a mirar lo que tiene que ver con las fuerzas de seguridad y la política de prevención y represión, y creo que es algo analizable que algunas ciudades que son más complejas por su volumen, por su población, por las características de la ciudad, como el caso de Rosario, como el caso de Santa Fe, puedan tener una policía municipal. Pero ojo, nosotros venimos viendo de hace ya unos 30 años en Argentina un proceso donde los estados nacionales le derivan responsabilidades a los provinciales le derivan responsabilidades a los municipales, pero no le derivan fondos. Creo que acá el meollo de la cuestión también es plantarnos firme, y de ahí sin distinciones de banderías políticas, todos los santafesinos, para reclamar esa ley de coparticipación federal que la Constitución Nacional del 94 planteó como una cuestión medular en la organización del Estado, y que lo que termina siendo es una deuda también pendiente de la institucionalidad con el país, con el pueblo, con la gente, porque los recursos se concentran primero en la capital federal y el presidente termina con el bastón de mando y con el látigo alineando a los gobernadores, y después en cada provincia los recursos se concentran en el gobernador, quien termina alineando a los intendentes y presidentes comunales también con el bastón de mando y con el látigo. Ese no es el país que queremos. El país que queremos es un país federal, es un país descentralizado, es el país que los historiadores nos hicieron creer que tenemos a partir de la victoria de los federales sobre los unitarios, y la realidad que nos encontramos cuando recorremos, digamos, los caminos por el oriente de la patria, de que eso no pasa, de que la capital federal concentra la mayor parte de la riqueza y que en cada provincia también hay núcleos urbanos que la concentran, y eso no es bueno ni siquiera para esos núcleos urbanos. La distribución y la equidad es algo que trae paz realmente, que trae orden, que trae justicia, y es el camino. Y después sí, analicemos si la fuerza de seguridad es mejor que estén descentralizadas o no, pero si la descentralizamos, que sea con recursos. Y por otro lado, creo que también tenemos que repensar la normativa en lo que corresponde, digamos, a la función de un legislador. Hoy la policía se rige por normas que son de la década del 70, de la época del proceso militar, que ya están obsoletas, que no funcionan como debe funcionar. Hoy un policía que está sospechado de un abuso, de un hecho de corrupción, pasa a disponibilidad y cobra el 50% de sus saberes durante un tiempo prolongado, y eso no es justo para nadie, no es justo para el buen policía que de golpe pasa a disponibilidad y queda indeterminadamente en esa situación y cobrando solamente parte de su sueldo, ni tampoco es justo para la ciudadanía ni para la institución si es un policía que tiene que ser rápidamente sancionado y removido. Entonces hay cuestiones como estas que hay que repensarlas, y que para pensarlas hay que comprenderlas, hay que analizarlas, hay que tener, digamos, además la voluntad política, y creo que nosotros podemos reunir, de hecho reunimos, todas esas condiciones para dar un valor agregado, para aportar un poco más que un granito de arena para que estas cosas empiecen a transformarse. Se han presentado desde el inicio de este gobierno provincial algunas leyes de reforma policial, precisamente de la mano del entonces ministro de Seguridad Marcelo Saín, y después hubo un paquete de leyes que también presentó el bloque del Frente Progresista, que apuntaba más o menos en esa dirección, ¿no? ¿Crees entonces que tiene que aplicarse una reforma policial por estas normas tan anticuadas que tenemos? Mirá, yo creo que sí, que se tiene que aplicar una reforma.
creo que soy consciente que los años electorales son tanto complejos, pero el año que viene tiene que ser prioridad uno de todo el arco político, gane quien gane. Quien gane tendrá que convocar y esa convocatoria tendrá que ser amplia y generosa. Y más allá de los errores, desaciertos o faltas de voluntades que uno se puedan achacar a otros, es importante que haya, en esto sí, una decisión transversal, amplia, generosa, no solamente de los sectores políticos, sino de los distintos sectores sociales, para consensuar cuál es la marcha acerca de la política pública contra la inseguridad. Uh-huh. No hay más margen. Los rosarinos lo tienen muy en claro, los santafesinos en general lo tenemos muy en claro. No hay más margen para seguir haciendo politiquería, hay que resolver cuestiones y para eso tiene que haber consensos. Si no hay consensos, esto va a seguir en un tironeo de un lado para el otro. Quién tiene más culpas, en quién hizo peor las cosas, y vamos a seguir viendo como la calidad de vida de los santafesinos y particularmente de los rosarinos, una ciudad hermosa donde he estudiado y donde tengo un montón de amigos, seguimos padeciendo y seguimos sobreviviendo, y creo que tenemos todo el potencial para poder vivir en plenitud y no como estamos viviendo. Uh-huh. Sebastián, trabajaste mucho como delegado de la Procuración Penitenciaria. Se ha hablado demasiado de lo que es la situación de las cárceles y de las comunicaciones que tiene el delito con el afuera y cómo se organiza el delito desde allí. ¿Cómo lo ves vos desde tu lugar de estudio y de trabajo en este puesto? Mira, yo veo que, como pasa hoy lamentablemente en general en nuestra Argentina, se habla mucho sin saber. Se llenan los espacios con frases enlavadas y se generan eslogan que suenan bien en función de lo que las encuestas dicen que la gente quiere escuchar. Yo sé lo que debería decir para que suene dulce al oído del oyente, digamos, pero sé que sería mentira y yo no quiero ni puedo mentir. Entonces lo que creo que hay que hacer es tener mejores cárceles. Y creo que el futuro que queremos para la Argentina no es un futuro con cárceles llenas y cárceles por todos lados. Lo que queremos para la Argentina en el futuro es que, como vimos en algunos países del mundo hace algunos años atrás, la Argentina sea noticia porque tiene que empezar a cerrar cárceles, porque ya no son necesarias, porque el delito baja, porque los argentinos podemos vivir en paz. Y ese tiene que ser el objetivo. Hoy parece que todo fuera construyamos más cárceles y golpeemos más duros a quienes caen en esa situación. Yo les quiero contar algunas cosas, les quiero dar algunos datos. El 50% aproximadamente de la población privada de libertad en la Argentina son presos sin condenas. ¿Qué quiere decir esto? Que para el sistema legal, para la legalidad, son personas inocentes. Porque hasta tanto no tengan un debido proceso y a través de las pruebas un juez dictamine que ha cometido un delito y por lo tanto tiene que tener una pena, son personas inocentes. Esto quiere decir también que lo que debería ser la excepción, según nuestro derecho, que es la prisión preventiva, es la regla. ¿Qué quiere decir esto? Se te imputa un delito, si hay una mínima sospecha, una razonable sospecha de que cometiste ese delito, se pide tu orden de captura y se te detiene. Puede pasar, de hecho pasa muchas veces, que 6 meses después, 8 meses después, 1 año y medio después, resulta que el Estado te diga, ¿sabes qué? Te puedo decir, porque no hay prueba de que hayas cometido ningún delito. Vos en ese periodo de tiempo probablemente perdiste tu trabajo, quizá perdiste tus amigos, no tengas ninguna duda que vas a ser señalado en la calle y te va a costar conseguir empleo. Entonces digo, no hay que profundizar un Estado disfuncional, hay que construir un Estado funcional, donde contra el delito se debe ser muy duro, se debe ser implacable, donde no debe haber lugar para la impunidad, no debe haber lugar para la evasión, pero donde tenemos que construir un camino hacia otro lado. Uh-huh. Las cárceles hay que repensarlas, sí es verdad. Creo que hay hoy elementos tecnológicos como para poder, con todas las garantías del Estado de Derecho, poder hacer inteligencia criminal. No puede ser obviamente que haya delincuentes, personas que estén generando delitos y dirigiendo organizaciones criminales de dentro de la cárcel. Eso solamente puede pasar frente a un Estado ausente, pero no equivoquemos el rumbo, no equivoquemos el objetivo. El rumbo tiene que ser construir una Argentina distinta, y esa Argentina distinta tiene que ser una Argentina mejor, y esa Argentina mejor no es una Argentina donde se siga elevando la represión, uh-huh, sino donde se siga o se empieza a construir la integración.
Te voy a dar unos elementos para tener en cuenta. Hoy, por ejemplo, yo te escucho muchas veces, porque soy un ciudadano, como decía, soy un santafesino, porque tengo amigos, porque tengo familia, porque camino a la calle, háganlos trabajar. Y yo les voy a contar algo. En general, para las personas privadas de libertad es un privilegio trabajar. El Estado no provee suficientes puestos de trabajo. Otra cosa te voy a contar. Si una persona trabaja 8 horas adentro de la cárcel, lo que se le paga es una asignación estímulo. No se le da un salario. ¿Qué quiere decir esto? En general, la mayor parte de la población privada de libertad, no solo en Argentina, sino en el mundo, son personas pobres con bajo nivel de instrucción. El derecho penal selecciona, esto no lo digo yo, lo dicen los estudiosos del derecho penal y de la criminología. El derecho penal en general selecciona pobres y selecciona personas con bajo nivel de instrucción. Cuando llegan a la cárcel tenemos una oportunidad como Estado, como sociedad organizada, para instruirlos por un lado y para incluirlos a un esquema saludable, social, que tiene que ver con una persona productiva que trabaja. Entonces, la tenemos que empujar, estimular para que aprenda los valores del trabajo, para que aprenda también en la escuela si no sabe leer, si no sabe escribir, porque esa persona privada de libertad en algún momento y en algún punto va a recuperar la libertad. Y cuando lo recupere tiene que ser una persona mejor. ¿Qué estamos haciendo del Estado para eso? Y yo te digo, poco y nada. Poco y nada. Entonces, pensemos realmente, integralmente, qué sociedad queremos, pensemos en materia de política de seguridad, cómo atacamos este fenómeno, y yo te puedo asegurar algo, esto con garrote solamente no se resuelve. Y quien diga lo contrario, miente. Sebastián, hablaste mucho de esta necesidad de abordar este tema de la seguridad desde un ángulo integral. En la legislatura tienen la posibilidad de abordarlo con políticas que favorezcan el acceso a la vivienda, por un lado, que favorezcan el acceso a los alimentos también. ¿Hay algunos proyectos que estén acunados para presentar en caso de asumir la banca que puedan abordar estas problemáticas? Mira, la realidad social en Santa Fe es sumamente compleja. Obviamente que uno no puede ser especialista en todas las temáticas. Yo en este tema puntual del que venimos hablando me he especializado, tengo una mirada, digamos, formada, nutrida a lo largo de los años del estudio y de la experiencia. He estudiado criminología, soy docente universitario. Y después cuando uno llega a lugares de decisión, como por ejemplo la legislatura de la provincia, puede tener un cuerpo de asesores para nutrirse de elementos técnicos en otras materias. Yo no he sido legislador, he intentado un par de veces llegar a ese lugar y he estado cerca, pero como se dice en la jerga futbolera, palo y fuera es fuera, no es gol. Pero sí tengo ideas muy claras hacia dónde hay que caminar. Creo que esto que te planteaba puntualmente de la reforma de la reglamentación de la fuerza de seguridad y particularmente de la policía es algo que hay que transformar. Creo que esto que te planteaba también de la educación y del trabajo en prisión es algo que hay que repensar y que hay que transformar. Creo que tenemos que fomentar también desde el Estado el acceso al crédito blando para las pymes. Las pymes generan más del 70% de la mano de obra en nuestro país. El Estado la tiene que apoyar. Hoy lo que termina pasando es que cuando estás mal, no hay forma de que te den un crédito. Cuando más necesitas el crédito, no hay forma de que lo consigas. Entonces, yo no digo que el Estado reparta plata sin tener ningún tipo de garantía y sin mirar mínimamente a quién le da el dinero. Pero lo que digo es que tiene que haber una mirada estratégica. Hay que comprender que al pequeño y mediano empresario hay que apoyarlo. Y creo que desde la legislatura, si bien no están todas las herramientas no son normativas, pero algunas sí lo son, hay que sentar las bases para que esto sea posible. Y creo que desde ahí, bueno, sentado en una banca podemos empezar a usar la pluma para la cual nos hemos entrenado para construir proyectos de ley, pero además para generar los consensos, para ayudar a construir los consensos, porque un legislador solo no puede hacer la diferencia, pero puede empezar con esa diferencia. Creo que el camino es ese, creo que podemos hacer un aporte muy grande y creo que podemos tener una legislatura mucho mejor a partir del año que viene de la que hoy tenemos, de algunos legisladores que llegaron generando muchas expectativas, por ir por las luces de la tele, y que han pasado sin pena y sin gloria, y que creo que han dejado en claro que el tema no es buscar afuera
cuando las cosas funcionan mal en la política. Que creo que el tema es buscar en las inferiores, en el semillero. Como pasa y traigo la analogía otra vez, en un país futbolero como el nuestro, y bueno, más ahora que somos otra vez campeones del mundo, cuando el equipo no funciona, no vamos a buscar enfrente al verdulero o al abogado que está en la esquina o al que pasa caminando por la calle y lo metemos a jugar el partido. Cuando el equipo no funciona, porque alguno no entrena, porque alguno no corre, porque alguno no hace lo que hay que hacer, vamos al banco suplente, o vamos a la reserva, o vamos a las inferiores. Y vamos a aquellos que se prepararon, que se formaron y que se capacitaron para ocupar esos lugares y no tuvieron la oportunidad. Y si el equipo no funciona, no le pegamos a la reserva y no le pegamos a las inferiores por lo que hicieron mal los que entraron como titulares. Y creo que hay que aplicar la misma lógica en la política, porque pretender que después esa persona que pasaba por la vereda de la calle y le pusimos la cinta de capitán, haga bien las cosas, bueno, es un pensamiento mágico que no nos conduce a un lugar mejor, sino que nos conduce a una decadencia sostenida que venimos teniendo hace muchos años los argentinos y que nos ha llevado desde el principio de los 80 con un índice de pobreza del 7% a estar ahí arañando o quizás superando el 50% de pobreza. Quiere decir 1 de cada 2 argentinos bajo la línea de pobreza sin poder cumplir sus necesidades más básicas, casi el 70% de los pibes menores de 16 años. La política ha fallado, la organización social ha fallado, tenemos que transformarla y la tenemos que transformar de manera seria. Te traigo un poco a lo político partidario. ¿La parte del radicalismo que representás está dentro del Frente de Frentes, este armado que se está haciendo? Mirá, hoy el radicalismo entero está dentro de este armado que es el Frente de Frente. Algunos sectores predominantes que están conduciendo, otros sectores minoritarios como el nuestro, que pretenden aportar su perspectiva, nuestra perspectiva sobre las cosas, pero el radicalismo está organizado y está dentro y está además en condiciones de liderar este Frente de Frente y aspiramos de todos los sectores internos y en un marco de solidaridad y buscando construir miradas comunes, que sea un radical el que llegue al sillón del brigadier después de 60 años. Que el radicalismo vuelva a tener la oportunidad de gobernar. Cuando pasó por esa silla el último gobernador radical, Aldo Emilio Tessio, se hizo la primera autopista del país, que es la autopista que une Rosario con Santa Fe. Se sentaron las bases, se empezó a construir también el puente subfluvial que une la provincia de Santa Fe a través de la ciudad de Santa Fe con la provincia de Entre Ríos a través de Paraná. Se hicieron obras importantes en el marco de un Estado nacional y un gobierno de Arturo Illia, que también estaba haciendo cosas importantes, que fijaba el salario mínimo vital y móvil para los trabajadores, por ejemplo, que a veces se piensa que es un logro de otras fuerzas políticas, es un logro del radicalismo. Es un logro de la sociedad toda, pero liderada por radicalismo. Y creo que si el radicalismo vuelve a llevar al gobierno, vamos a poder dar avances y aspiro, y nosotros de la legislatura, si llegamos ahí, si la gente así lo quiere, vamos a tratar también de ser un elemento de control, aunque seamos oficialismo, para que las cosas se hagan bien. Porque el gran desafío no es solamente ganar, el gran desafío es gobernar bien, el gran desafío es transformar Santa Fe, el gran desafío es que dentro de 4 años no tengamos que explicar por qué la gente nos tiene que volver a votar. El gran desafío es que la gente nos quiera votar porque sienta que estamos mejor. Así que yo para eso hago política, y te lo digo y se me pone la piel de gallina, porque lo siento, porque creo en eso, porque es lo que me moviliza a dedicarle tiempo y energía a esto, que es ingrato, porque a veces no se separa la paja del trigo, y porque cuando lo haces de corazón y cuando lo haces bien intencionado y cuando te esforzás mucho por transformar esta sociedad que parece no tener rumbo, y bueno, te sentís castigado, uno no quiere premio, simplemente uno quiere que algún acompañamiento, porque esto se transforma desde adentro, no se transforma desde afuera, y porque no todo lo que toca la política se transforma en algo malo, porque todavía hay esperanza y porque estamos convencidos, digamos, de que podemos hacer un cambio. ¿Respaldan a alguno de los dirigentes radicales que está en la búsqueda de la Casa Gris? Mirá, estamos escuchando, tenemos las antenas bien paradas, los oídos bien despejados, los ojos bien abiertos, para que vayan clarificando un poco cuál es el rumbo que quieren darle a Santa Fe. Sabemos que vamos a acompañar a una persona de extracción radical, que tenga olor, que tenga colores, digamos, de radicalismo, porque creemos en la ideología del radicalismo. Pero queremos también ciertas garantías de que se van a hacer las cosas que el radicalismo siempre buscó hacer, que tienen que ver con fortalecer la institucionalidad, que tienen que ver con traer justicia social también, porque digo, yo te hablaba de Illia, pero te puedo hablar también de Alem y te puedo hablar de Irigoyen y un montón de logros que se consiguieron en esa época y que hicieron o ayudaron a tener un país mejor.
Nosotros estamos convencidos que podemos tener una Santa Fe mejor, estamos convencidos que eso se puede hacer a partir del liderazgo del radicalismo, y nos quedan unos 30 días para que se definan las listas, para que se termine de clarificar algunas cuestiones y para que arranque formalmente la campaña. Y sí, confío, digamos, que vamos a estar la mayor parte del radicalismo atrás de una figura radical que pueda transformar la provincia de Santa Fe. Te hago las últimas dos, Sebastián. El Frente de Todos ha evidenciado muchos problemas a nivel nacional al momento de gestionar por las diferentes tribus que lo componían, y al momento del loteo de sectores en el gabinete y demás áreas se le complicó gestionar. ¿No puede llegar a pasarle lo mismo al Frente de Frentes cuando hay al interior del espacio tantas miradas antagónicas? Por ejemplo, vos hablabas de la situación de las cárceles y de seguridad, pero dentro del Frente de Frentes hay discursos más manuduristas, lo sabés. ¿Cómo va a ser esa convivencia? ¿No puede terminar en un experimento de iguales resultados que el Frente de Todos? Mira, yo aspiro a que no. Creo que la diferencia más importante que va a haber es que hay una fuerza política que hoy está funcionando de una manera organizada y de una manera inclusiva, como es el radicalismo. El radicalismo no va a llegar a ese proceso, no pareciera por lo menos fracturado, fragmentado, sino que va a llegar unido, cohesionado para liderar el proceso. Distinto pasado a nivel nacional, donde el peronismo llegó fragmentado y donde, como bien decías vos, las tribus internas no han dejado de batallar desde el primero hasta el último día de gestión. Y yo creo que eso obviamente que ha afectado a la gestión. Me parece a mí que si una organización política consolidada como el radicalismo llega lo suficientemente cohesionada y con una claridad de mirada lo suficientemente firme, va a poder ordenar al resto del arco político que incluye y que va a formar parte, y se va a poder nutrir de las distintas miradas, porque creo que también eso es un desafío. Creo que la conducción tiene que ser, el liderazgo tiene que ser firme, pero tiene que ser inclusivo, tiene que ser generoso en términos de incorporar miradas. La verdad revelada la tendrá Dios, digamos, pero no la tenemos nosotros. Tenemos que tener la capacidad de aprender, la capacidad de incorporar miradas distintas. Creo que el radicalismo hoy está lo suficientemente fuerte y lo suficientemente madurado como para poder liderar de esa forma el proceso. Y después, obviamente, las responsabilidades mayores van a ser quienes estén en lugares de conducción, y la ciudadanía, en definitiva, indica quiénes son esas personas. Si Sebastián Cáceres el día de mañana saca 500.000 votos, bueno, Sebastián Cáceres va a tener esa gran responsabilidad. Si Sebastián Cáceres saca 5.000 votos, bueno, la gente va a estar diciendo que quien tiene que liderar ese proceso tiene que ser otra persona y tiene que ser de otro modo. Entonces, en definitiva, digo, como ciudadano, que es lo que soy, antes que otra cosa, porque nunca he ocupado un cargo electivo, como ciudadano, digo, la última responsabilidad también es nuestra. Nosotros elegimos quiénes nos gobiernan y elegimos cómo nos gobiernan. Hay mejores políticos, hay mejores políticas, y tenemos que hacer el esfuerzo de elegir esos mejores políticos para que tomen las mejores decisiones políticas para que esta Santa Fe y esta Argentina vayan para adelante y nos den mejores posibilidades para vivir como queremos vivir. Por último, te llevo de nuevo al escenario nacional. ¿Se siente más identificado con la figura de Gerardo Morales o de Facundo Manes? Mirá, yo respeto mucho la orgánica y la institucionalidad partidaria. Gerardo Morales es el presidente del partido, y si termina siendo el único candidato, lo vamos a estar acompañando. Yo me siento mucho más cerca de lo que propone y lo que pregona Facundo Manes. Aspiro y quiero de que él sea no solamente candidato a presidente, sino presidente de los argentinos. No digo que sea Raúl Alfonsín, que para mí fue un modelo de militante y de político y de estadista, pero lo escucho a Facundo y escucho muchas de las cosas que nosotros decimos desde hace mucho tiempo, y veo que tiene fuerza en la garganta, que la gente lo escucha, y bueno, en definitiva la gente termina escuchando en buena medida también nuestro mensaje. Y si escuchamos quién levanta nuestro mensaje y lo multiplica, ¿cómo no vamos a acompañarlo? Bueno, Sebastián, te agradezco muchísimo tu tiempo. No, muchas gracias a vos. La verdad que un gustazo estar.